en nuestra plataforma de YouTube para hacer una videoclase en donde nuestro objetivo principal es enseñar a los jóvenes cómo se conecta los temporizadores que tenemos en nuestro laboratorio de oleoneumática. Entonces, nuestro propósito es enseñar cómo se conecta los temporizadores, el principio de funcionamiento de los temporizadores lo vamos a ver aplicado también, y como último también podríamos ver la comprobación, o sea, nosotros hacer la conexión, vamos a hacer una comprobación del estado técnico del funcionamiento de estos elementos utilizados para medir el tiempo. Le agradezco a todos los que se han unido a esta plataforma de YouTube y nos dejan sus comentarios, me dan su apoyo. Yo infinitamente le doy gracias a esas personas y bueno, esperamos que esta videoclase sea de ayuda para todos ustedes. Electroneumático. Aquí tenemos, en el caso del panel que nos presenta o que nos trae el entrenador, un temporizador que es on delay y un temporizador que es off delay. En el caso de las funciones, las características de los temporizadores con retardo a la conexión y con retardo a desconexión, toda esa teoría la hemos explicado brevemente en cada uno de los... Ya tenemos videoclase en nuestro canal de YouTube donde explicamos cómo es su funcionamiento y los contactos auxiliares. Toda la teoría ya la tenemos explicada, pero han habido algunos alumnos acá mismo en mi laboratorio y algunos que me han dejado comentarios porque todavía no han entendido bien cómo es que se conecta, ¿verdad? Lo hemos simulado, lo hemos explicado, nos hemos apoyado el FluidSync, pero sin embargo yo sé que me han escrito porque tienen dudas, porque les cuesta de una u otra manera, y por eso, ¿verdad? Quiero hacer este tutorial. Entonces aquí tenemos nuestra fuente de alimentación. De la fuente de alimentación vamos a alimentar toda la línea positiva que tenemos acá arriba, toda la línea positiva y toda la línea negativa, por lo que ya todos sabemos de que en el caso de control lo vamos a trabajar con corriente directa y también nosotros lo trabajamos con corriente directa y además de eso con bajo voltaje. Entonces aquí lo único que estoy haciendo yo es poniendo a 0 voltios los paneles que voy a utilizar y energizándolos también, ¿verdad? Entonces aquí ya estoy energizando el panel de las lámparas y solo me hace falta energizar acá donde tengo el temporizador. Esto aparte de acá. Este detalle es sencillo, ¿verdad? No es necesario que lo explique bien detalladamente, pero nos vamos a centrar en los temporizadores. Entonces ahí ya tengo energizados los paneles, que es una de las partes. Tengo energizados los paneles, aquí tengo el on delay, aquí tengo el off delay. Trataré de ir grabando lo más cerca posible para que quede claro la videoclase y les sirva de ayuda a todos ustedes. Entonces aquí, para el ejemplo, la aplicación del timer, voy a mandar a encender estas lámparas de acá. Y entonces, ¿verdad? Vamos a iniciar nosotros energizando nuestro pulsador. Vamos a utilizar este pulsador. Como ya habíamos explicado en alguna de las clases, nosotros vamos a entrar en el punto en común 11. Recordemos que el 11 es el común para el cerrado que termina en 12 o para el 14 que termina el abierto que termina en 14. Entonces, para mandar a encender ocupamos el contacto, característicamente debe ser normalmente abierto, por lo tanto 11 y 4. Entonces vamos a entrar en el punto común 11 y ahí lo alimentamos. Ahora vamos a salir del contacto normalmente abierto, que es el 14. Salimos del 14 y nos venimos, como nosotros acá vamos a utilizar el encendido y apagado. Este va a ser nuestro apagado. Entonces venimos acá, entramos en el común. Les recuerdo que aquí vamos a poner encendido y apagado porque lógicamente nosotros vamos a utilizar una retención eléctrica y para ello necesito ubicar este otro panel de relevadores acá. Lógicamente que necesito alimentarlos también. Lo agregamos a la conexión con su punto positivo. Recuerden que aquí en corriente directa nosotros no tenemos polaridad definida, por lo tanto el polo positivo y el polo negativo debemos de irlo conectando. Aquí tenemos, vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar el primer relay. Aquí la A1 es la entrada, A2 es la salida y aquí vamos a utilizar los auxiliares. Entonces ahora sí,
de la salida del pulsador normalmente cerrado, que va a ser 12, porque vamos a utilizar para el contacto normalmente cerrado de este pulsador para mandarlo a apagar, nos vamos a ir directo hacia la bobina. Y de la bobina vamos a cerrar el circuito, así como vemos acá, en 0 voltios. Entonces venimos y cerramos acá en 0 voltios. Ya tenemos el relevador. Ahora lo que haremos es utilizar dos auxiliares de este relevador que hemos conectado. El primer auxiliar, los dos auxiliares van a ser normalmente abiertos. El primero va a ser para la retención o la memoria, por lo tanto vamos a conectarlo en paralelo al encendido. Entonces venimos y conectamos en paralelo a el encendido de nuestro sistema. Aquí tenemos la conexión en paralelo de ese auxiliar, conexión en paralelo. Ahora vamos a utilizar el segundo auxiliar, lo vamos a utilizar para mandar a activar el timer. Entonces acá venimos, entramos en el 31 y salimos en el 34 porque es un contacto normalmente abierto. Salimos del 34 hacia la bobina principal del timer y después vamos a cerrar en 0 voltios la bobina del timer. Venimos aquí y cerramos a 0 voltios. Bien, ahora lo que vamos a hacer es utilizar un auxiliar del timer para mandar a encender la lámpara. La característica de este temporizador trae dos auxiliares normalmente abiertos, el 17-18 y el 27-28 son normalmente abiertos, y en el caso de los normalmente cerrados son estos dos últimos, 35-36 y 45, no puedo señalarlos aquí, 45-48. Entonces nosotros vamos a utilizar el primero, que es normalmente abierto, para mandar a encender la lámpara. Es aquí donde nosotros conectamos este auxiliar de este temporizador y mandamos a encender nuestra lámpara. Vamos a utilizar la lámpara color rojo para nuestra prueba y acá cerramos el circuito 0 voltios porque si no, no va a funcionar. Ahora lo que vamos a hacer es energizar el sistema y como podemos ver ya se energiza nuestro temporizador. Vamos a ajustar, les recuerdo que este tiene 3 botones para poder ajustar los dígitos de la pantalla. Esta es una pantalla pequeña donde solo me presenta 2 dígitos. El dígito que está al lado izquierdo es el entero, el dígito que está al lado derecho es el decimal. Entonces solo puede tener desde 0 a 9, lo separa un punto que es el que separa el número entero del decimal. Entonces con esta tecla nosotros podemos desplazar ya sea del entero o hacia el decimal, y aquí podemos subir o podemos bajar. Aquí subimos, aquí subimos y aquí bajamos, como ustedes gusten. Ahí he dejado un poquito de tiempo. Ahora venimos, vamos a hacer la prueba. Encendemos, transcurre un tiempo para que se encienda la lámpara. Entonces ahora vengo a apagar aquí. Le voy a aumentar el tiempo, me vengo acá hacia el entero y le voy a poner para que 5.6 segundos. Ahora sí, venimos a hacer la prueba, damos marcha, comienza a transcurrir el tiempo. Después de que pasan ese 5.6, la lamparita de prueba, la lamparita piloto se va a encender. Entonces significa que este timer está bueno, ya hicimos el cambio de tiempo. Ahora, para probar el otro temporizador que retarda lo que es la desconexión, o sea, el timer on delay retrasa el encendido. Podemos ver el símbolo también, que es importante, ¿verdad? En FluidSync se parecen los símbolos, son iguales. Entonces el on delay retrasa el encendido y el off delay retrasa el apagado. Entonces, como podemos ver acá, yo podría hacer nuevamente todo el montaje, pero yo solo voy a hacer voy a apagar acá. Yo solo voy a venir a pasar las conexiones que tengo del timer on delay al timer off delay. Entonces yo a los jóvenes les recomiendo que lo hagan desde cero porque ellos tienen que aprender. Entonces, como podemos ver, ahora el auxiliar, ocupo el primer auxiliar. Esta es una prueba que le estoy haciendo para que vean cómo se conecta,
Vean su función ustedes y también de dicho a paso, vean, ¿verdad?, si está en buen estado, comprobando en buen estado. Entonces ahorita he pasado del timer on delay al off delay, venimos acá nuevamente, energizamos el sistema y como podemos observar ahora, desde que nosotros presionamos, así lo vamos a hacer, desde que nosotros presionamos en marcha, la lámpara, la lámpara piloto se va a activar. Entonces ahora aquí yo voy a venir a programar, a configurar en la pantalla, igual que lo hacíamos en el on delay, en la parte superior, lo vamos a hacer en el off delay. Tiene la misma cantidad de teclas, tiene las mismas características, este temporizador que tengo acá. Entonces ahorita, bueno, ahí puedo subir el dígito y lo he dejado en 5.3. Ahora la lámpara está encendida. Ahora cuando yo presiono, vamos a tratar de hacer que se mire. Cuando yo presiono, paro, comienza a transcurrir el tiempo, la lámpara no se ha apagado. Hasta que termine de transcurrir el tiempo, la lámpara se apaga. ¿Estamos bien? Ahora venimos nosotros y si yo quisiera configurarle otro tiempo, bueno, vamos a darle... Si yo quisiera configurarle otro tiempo, pues no sé, un tiempo más bajo, puedo bajar acá, lo puedo dejar en 3. Si yo quiero subir acá 3.5 o 3. Aquí yo puedo desplazar el dígito hacia la parte de arriba o el dígito hacia la parte de abajo. Entonces, tanto los decimales como el número entero. Entonces ya tenemos encendido ahora cuando venimos y apagamos, comienza a transcurrir el tiempo. Después de que pase el tiempo, se apaga la lámpara. De esa manera es que trabaja este timer, este temporizador que tenemos en la parte de electroneumática. Entonces aquí nosotros venimos, apagamos, comienza a transcurrir el tiempo y la lámpara se enciende, como podemos ver aquí. Entonces ahí encendemos la lámpara inmediatamente se ha encendido, la lámpara piloto. Ahora pulsamos paro, comienza a transcurrir el tiempo y la lámpara se apaga. Entonces el timer off delay, como ya lo vimos en la teoría, retrasa lo que es el apagado. El on delay retrasa lo que es el encendido. Bien, solo esta pequeña videoclase para aclarar a aquellos jóvenes que todavía no han podido hacer las pruebas del estado técnico de los temporizadores, dado pues que no sé, ¿verdad? No les ha dado todavía su imaginación, no les ha dado todavía su creatividad. Hasta aquí vamos a dar esta videoclase. Les agradezco a todos aquellos que se han sumado a la plataforma de YouTube, me dejan sus comentarios, me dejan sus buenos deseos. Les agradezco, les recuerdo que yo estoy compartiendo todos estos contenidos de mantenimiento, de automatización, para que los jóvenes aprendan. Ustedes saben, ¿verdad?, que una buena educación para un mundo mejor. Bien, muchísimas gracias. Se despide de ustedes el profesor Reiner, como siempre, deseando lo mejor.